Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos una vez más a este programa, El Aprendiz Cristiano. Mi nombre es Abner Pérez y estaré acompañándoles en los últimos 10, 12, 13 minutos, hablando de lo que hemos venido aprendiendo en los últimos capítulos. Si usted no ha escuchado los programas anteriores, pues les sugiero que vayan y que los escuchen, ya que pues ahí tenemos la secuencia que el día de hoy vamos a estar hablando. Bien, como vimos el programa anterior, Adán y Eva desobedecieron y con ese acto recibieron la muerte espiritual, posteriormente la muerte física. Ahora, en la descendencia de Adán, reina el pecado y la muerte. Y de eso mismo estaremos hablando el día de hoy, de la paga del pecado, que es la muerte. Ahora en la descendencia de Adán reina el pecado y la muerte. Ellos son como una semilla que pasa a cada generación. Las manzanas producen manzanas. De los gatos nacen los gatitos. Los hombres pecadores se reproducen y dan a luz más hombres pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Así que por causa del pecado de Adán, toda su raza tiene una naturaleza pecaminosa, y porque él murió, toda su descendencia muere. Habitualmente relacionamos la palabra pecador con una lista de crímenes, pero la Biblia dice que es más que eso. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, frecuentemente llamada naturaleza adámica, y esta naturaleza es una condición o estado del ser. Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todos los que descendemos de Adán y Eva somos hechos prácticamente a la imagen y semejanza de Adán. Cuando Adán cayó en el pecado, su consecuencia alcanzó a todos y cada uno de sus descendientes, habiendo sido infectados también con el pecado. David lamentó este hecho en uno de sus salmos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso lo dice Salmos 51:5. Esto no significa que su madre lo llevó ilegítimamente. Más bien su madre había heredado de sus padres una naturaleza pecaminosa, y ellos de sus padres, y así sucesivamente. David heredó el pecado de sus padres al igual que todos nosotros. Aún así vivamos la vida más perfectamente posible. Seguimos siendo pecadores como resultado del pecado heredado. Si todo el planteamiento del tema del pecado y la muerte le parece enfermizo, solamente recuerde que Dios no embellece aquello que es abominable. Él nos dice las cosas exactamente como son. Él no trata de maquillar el pecado que habita en su corazón. Él no podría ocultar su repudio hacia el pecado y por ende al pecador. El pecado y la muerte son dos realidades que todos los seres humanos tenemos en común y necesitamos saber lo que la Biblia dice al respecto. La verdad, aun cuando sea desagradable, es precisamente lo que uno espera oír de un Dios perfecto. En un tiempo Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que pudieron compartir y hasta caminar junto a Dios, un Dios perfecto. Después de Adán y Eva, ningún ser humano ha podido estar en la presencia directa de Dios. No existe ser humano que pueda soportar la santidad de Dios. Y es que el puente de unión se rompió cuando Adán y Eva creyeron las palabras de Satanás en lugar de creer a Dios, desobedecieron sus instrucciones claras. Todo el mundo quedó conmocionado y se convirtió en un lugar donde reina la culpa, el pesar y la muerte. Y es que muchos culpan a Dios paradójicamente de las maldades del mundo, cuando en realidad el peor enemigo del hombre, o uno de los peores enemigos, es el mismo hombre, consumido por su pecado lleno de egoísmo. Muchos cuestionan que, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Pero ¿saben algo? Estados Unidos desperdicia comida suficiente para alimentar a la mitad del continente africano diariamente. Uno de los hombres más millonarios del mundo podría alimentar solo él por un año a todo el continente africano. Ahora,
seguirán echándole la culpa a Dios cuando el hombre, guiado por su pecado, la soberbia y egoísmo, hace caso omiso al llamado de su conciencia para poder ayudar a su prójimo. Y es que, así como Dios estableció leyes físicas que gobiernan el universo, también dispuso leyes espirituales que gobiernan la relación entre Dios y el hombre. Como el conocimiento de la física y la química nos ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea, así también el conocimiento de estas leyes espirituales nos ayuda a percibir el sentido que tiene la vida y la muerte. Las leyes espirituales no son tan difíciles de entender. Por eso necesitamos echar un vistazo a la situación en que se encuentra el hombre. Hace siglos, cuando uno incurría en una deuda en el Medio Oriente, se firmaba un documento oficial para que las partes involucradas no se olvidaran de la deuda que debían de pagar. Aquellos que no podían pagar sus deudas eran considerados criminales y caía sobre ellos todo el peso de la justicia. De la misma manera, la Biblia nos enseña que en el aspecto moral, nuestros pecados incurren en una deuda. Hay un precio que pagar y somos confrontados con la ley del pecado y la muerte. Sí, la ley del pecado y la muerte, como lo define Romanos 8:2. En Ezequiel 18:20 dice esto con respecto a la ley: el alma que pecare, esa morirá. La gran pregunta que hemos de hacernos es: ¿somos capaces de pagar esa deuda? La respuesta podría ser un tanto ambigua. Por lo pronto puedo decir que sí, la podemos pagar con nuestra vida, o sea, con nuestra muerte. Aunque en realidad, como la muerte es un estado que se extiende a toda la eternidad, es imposible que la deuda quede cancelada, porque la transacción nunca se completa. Al pagar la deuda con la vida, tendríamos que llevar las consecuencias de la muerte de una forma completa a las tres áreas que están implicadas en su significado. Francamente, la mayor parte de la gente pensante no tiene ninguna intención de pagar esa pena. El problema es que cada ser humano debe de pagar, porque es una deuda contraída personalmente con Dios. Esta necesidad lleva a la humanidad a un tremendo dilema. Primero, tenemos algo que no queremos: el problema del pecado. Por causa de nuestro pecado, experimentamos culpa, vergüenza, dolor, separación de Dios y eventualmente la segunda muerte. Segundo, necesitamos algo que no tenemos: la perfección. Necesitamos un nivel de pureza y santidad que nos haga aceptables en la presencia de Dios. Vaya dilema. Así que la pregunta tiene dos partes: ¿cómo podemos deshacernos de nuestro pecado? ¿Y cómo podemos obtener esa justicia que sea igual a la justicia de Dios y que nos permita ser aceptados en su presencia? A ver, lo expresamos de otra manera. La humanidad, al ser creada, fue concebida para vivir en la presencia de Dios, pero cuando el hombre desobedeció a Dios, su ser completo cambió. Su naturaleza perdió esa santidad y pureza que lo hacían ser aceptados delante de Dios. Ahora, viene esta gran pregunta: ¿cómo puede el hombre obtener nuevamente esa perfección que le permita vivir en armonía con el Creador nuevamente? Vamos a mantener esas preguntas en nuestra mente mientras avanzamos en el estudio. Y es que para entender la situación de Dios tenemos que mirar dos atributos que son parte esencial de su carácter. Primero, justicia perfecta. Hemos visto que el Señor es un Dios perfecto, absolutamente sin pecado. No tener pecado significa que Dios es honesto y recto, es decir, Él es justo. Pues en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Así que podemos decir que Dios es un juez justo porque no trata a una persona de una manera y a otra persona de otra manera. Él aplica sus leyes con igualdad y justicia. No usa varias varas de medir. Aquí en la tierra, una persona puede esconder un crimen mintiendo sobre un asunto, sobornando al juez o simplemente no siendo descubierto. Pero Dios no va a permitir que ningún delincuente quede sin castigo por su delito. Todos sufrirán las consecuencias de su pecado. Nadie escapará de la justicia de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice Eclesiastés 12:14. La honestidad y la justicia son fundamentales en la naturaleza perfecta de Dios. Así que, porque Dios es perfecto, podemos estar seguros de que será absolutamente justo. Esa idea nos gusta, ¿verdad? Pero ahora vienen las malas noticias. Esa justicia perfecta demanda que el pecado sea castigado con una pena proporcional a la ofensa. Esta pena tan severa
asignada por Dios es una indicación de cuán seriamente Él toma el pecado. Como hemos visto, la Biblia dice que nuestra deuda por el pecado solamente puede ser pagada con nuestra muerte. Estas no son buenas nuevas, no son buenas noticias. Afortunadamente, el otro aspecto del carácter de Dios también entra en el cuadro. Y digo afortunadamente, porque de ello mismo vamos a estar hablando el siguiente programa. Si usted ha llegado hasta aquí con cierta incertidumbre o desesperación por su pecado, créame, es normal. Siga estudiando la Biblia con nosotros. Le prometemos que el siguiente capítulo habrán buenas nuevas. Y hasta aquí hemos llegado con el capítulo el día de hoy. Como siempre, esperamos que usted haya aprendido algo nuevo, algo diferente, algo que beneficie en su vida espiritual. Si usted nos escucha por primera vez, la sugerencia es que inicie escuchando los capítulos anteriores. También pueden compartir el audio con sus amigos o sus familiares o cualquier persona en su red social, ya que estamos en las plataformas más conocidas de streaming, como Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Spotify, entre otros. Mi nombre es Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.